Muy buenas tardes, Ricardo. Gracias. ¿Tú qué entiendes por el concepto de cultura? Yo creo que la cultura es como todo ese conjunto de elementos que diferencian a un grupo social de otro. Se encuentran, por ejemplo, la lengua, se encuentran las tradiciones, las costumbres, pero principalmente en el corazón de todo eso están las creencias y los sentimientos que unen a las personas que conforman esa comunidad. Ok. Y entonces, ¿qué entiendes por el concepto de política? La política yo creo que es una ciencia que trata de cómo organizar la convivencia entre las diferentes personas que conforman un grupo social. Entonces, cuando uno habla de política, habla principalmente como de las reglas por las cuales se van a ceñir los comportamientos y también, por supuesto, pues se hablan de cómo se van a elegir las personas que son las que van a gobernar, el papel que va a desempeñar cada una, cómo van a ser controladas esas personas, etcétera, etcétera. Bueno, y de acuerdo a esto, ¿qué entiendes por el concepto de cultura política? La cultura política, pues posiblemente sean como las creencias que hay con respecto a cómo debería desenvolverse como todo el trabajo de regulación de los comportamientos de las personas en determinada sociedad. Entonces, es decir, cómo hacer. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? La cultura política creo que es la forma particular como un grupo humano, eh, eh, digamos, que lleva a cabo el proceso de organizarse en cuanto a sus reglas y a su forma de convivir. Entonces uno puede decir que la forma de hacer política en un determinado país es diferente a la forma de hacer política en otro país, como por ejemplo la forma como se hace política acá en Colombia y en este momento como se hace en Venezuela, por dar algún ejemplo. ¿Cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Pues yo siento que la cultura política tiene una gran incidencia en el diario vivir, porque finalmente son los gobernantes quienes toman las decisiones de cómo deben llevarse a cabo pues las decisiones y cómo tienen que hacerse las cosas, pues por supuesto, digamos, dando un ejemplo específico, si se decide o no hacer el metro en Bogotá, eso en el largo plazo va a tener entonces un gran efecto en mi día a día. Eso va a hacer que sea más rápido, más demorado el transporte, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Buenas tardes, Muy Germán. buenas tardes. ¿Tú qué entiendes por el concepto de cultura? La cultura, bueno, pues tengo dos conceptos. Uno puede ser como una serie de pensamientos y de ideas que tiene como una comunidad como tal y por las cuales más no se rigen. Piensan que son, las cosas son buenas o son malas. Y también como cultura entiendo, digamos que la cantidad de conocimientos que puede tener una persona. Eso también puede llamar como cultura. Ok. ¿Y qué entiendes por el concepto de política? La política también son una serie de lineamientos que tiene una organización, puede ser, que tanto puede ser como un país o una empresa, o unos lineamientos con los cuales se rige para que las cosas funcionen de determinada manera. ¿Y qué entiendes entonces por el concepto de cultura política? La cultura política, pues básicamente son esas ideas que tiene un grupo, puede ser como un país, básicamente con las cuales se va a regir. Digamos, como está la cultura, digamos, la cultura del socialismo, es una cosa muy diferente a la cultura, digamos, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál es la otra cultura? Capitalismo. El capitalismo, Capitalismo, sí, ¿sabes? podría ser. Entonces, digamos que son dos culturas diferentes, tienen diferentes pensamientos y en base a eso están rigiéndose los países. Y con estos, digamos, cosas que se están rigiendo, pueden pasar diferentes cosas. Hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Ok. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? ¿Cómo se ve reflejada? Bueno, precisamente en los resultados que tiene, en este caso, un país en cuanto a su parte, digamos, económica, en cuanto a su parte social, pues lo determina total. Ok. Muchísimas gracias. Con gusto. Buenas tardes, Luz Ángela. ¿Tú qué entiendes por el concepto de cultura?
Para mí cultura es como el conjunto de tradiciones, como lenguaje, actividades propias de una población determinada y que hablan de la forma como, digamos, interactúan entre ellas, las personas que pertenecen a esta cultura y su entorno. ¿Y qué entiendes por el concepto de política? Eh, para mí la política es como un conjunto de, no sé, como de lineamientos o estrategias que un grupo de personas adopta para, no sé, para gobernar, yo creo. Tercera, ¿qué entiendes por el concepto de cultura política? Eh, pues yo creo que entonces es como los lineamientos específicos que un grupo determinado de personas adopta para llevar a cabo, por ejemplo, el gobierno de una ciudad o un país. Y bueno, y este concepto de cultura política, ¿cómo afecta a tu entorno? Eh, pues, pues yo creo que pues lo afecta en la medida que lógicamente son esas políticas adoptadas por esos grupos dirigentes los que van a determinar el rumbo de un país o de una ciudad o pues de un espacio determinado del que estemos hablando. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Para usted qué es cultura? Cultura es un estado dogmático que uno adquiere en su entorno con respecto a la sociedad, referente a comportamiento, estructura y respeto hacia los demás. ¿Y usted qué entiende por política? Política. La política la entiendo como una serie de conceptos que rigen sobre algún ente o establecimiento. ¿Qué es cultura política? Cultura política podría ser la combinación de las anteriores, pero con respecto o en base en lo que se establece como como un régimen o establecimientos que se manejan sobre algún tipo de sitio específico. Llámese, no sé, esta estructura jerárquica de un sitio o cómo se puede aplicar sobre los diferentes sitios gubernamentales, dependiendo o independiente del sitio donde esté. ¿Usted cómo cree que se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? Lastimosamente se ve malograda porque se ve solamente gananciosa para ciertos estándares de personas que tienen la posibilidad o tienen un poder a nivel cultural o social. Arnold, muchas gracias. Para servirle, mucho gusto. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Fernando, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Cultura es básicamente una norma, una suplencia que nos rige como personas en una sociedad. Básicamente la cultura que nos hacemos o nos hacen o nos inculcan los padres y asimismo genera o se desprenden muchos brazos tanto artísticos como de salud, de limpieza, que rigen nuestras vidas. ¿Y qué entiende por el concepto de política? Política, eso es un término que, pues para mí, en mi punto de vista, eso es un término que eso es acompañar a las leyes que se realizan en la ciudad o en la sociedad o en las naciones, pero la política no está bien definida en Colombia, o sea, faltaría muchas cosas en Colombia para que se hiciera política como tal. ¿Y qué entiende por cultura política? Cultura política es lo que nos falta a todos los colombianos. Si hubiese cultura política no habría tanto nivel de abstencionismo, no habría tanto nivel de corrupción en las élites políticas o de las dirigentes de este país. Pienso yo, ¿no? ¿Y cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno? Pues
No, precisamente, evidente no se ve, porque si hubiese cultura política nosotros asistiríamos a las urnas, viviríamos en un ambiente donde la gente no estuviera tan aislada de las normas y escucharan por lo menos o estuvieran pendientes de las noticias del Senado, donde hacen las leyes. Acá los colombianos estamos acostumbrados a protestar cuando ya vimos que nos están literalmente jodiendo, pero no se pudo hacer nada. Si la gente protestara o hiciera las cosas antes de que se aprobaran las leyes, la situación sería de pronto diferente. Pero si en vez de eso la gente, digamos, en vez de o ustedes que hacen, por ejemplo, cuando salen las noticias antes de las noticias de la noche o algo que sale, noticiero del Senado, lo primero que hacen es cambiar. Y ahí es donde están debatiendo, son las leyes que nos van a aplicar en un futuro, pero cuando vemos que ya nos están jodiendo la ley, ahí sí decimos y nos quejamos, pero igual no va a pasar nada porque nos quejamos, de nada sirve quejarnos si no generamos acciones de cambio. Fernando, muchas gracias. Vale.